¿Y si el germen de una revolución se sembrara justo en la cuna del privilegio? Eric Arthur Blair nació en 1903, en Motiari, India británica. No era un niño de la calle, ni un huérfano sin nombre, era parte del engranaje. Hijo de un funcionario del gobierno colonial, Eric nació respirando el aire espeso del poder imperial. Pero desde muy pronto, algo en él empezó a rechinar. Como si su alma estuviera diseñada para desafinar en el coro de la obediencia. A los 5 años, fue separado de sus padres y enviado a Inglaterra. Una infancia de internados fríos y reglas absurdas lo esperaba. En la escuela de San Cipriano, lo trataron como un número más en la maquinaria educativa que producía futuros burócratas del imperio. Lo ridiculizaban por ser pobre en un colegio de ricos, pero también por pensar demasiado. Le enseñaron a callar. Y él, escuchó. Aprendió. Pero no olvidó. Mientras otros niños soñaban con coronas y condecoraciones, Eric empezaba a observar. Lo injusto. Lo absurdo. Lo humillante. En un mundo donde todo parecía tener su lugar, él se sentía fuera de sitio. La hipocresía flotaba en el aire, y el joven Blair ya tenía un olfato muy fino para detectarla. Lo supo al ver cómo los adultos predicaban valores que no practicaban. Como la compasión era un adorno, no una guía. Y como el poder, siempre hablaba con voz amable, mientras empuñaba un látigo invisible. Aquel niño flaco, con los ojos hundidos y las manos siempre frías, se refugió en los libros. En Dickens, en Swift, en Jack London. No buscaba historias para escapar, sino armas para entender. Cada página era un mapa de la realidad que los adultos se empeñaban en maquillar. La experiencia en Eton, el prestigioso colegio donde también estudió, terminó de cincelar su desconfianza. Aunque se codeó con la élite, jamás sintió que pertenecía. Eric no quería encajar. Quería ver. Y sobre todo, quería recordar. ¿Puede un sistema fabricar su propio enemigo sin darse cuenta? En el caso de Orwell, la respuesta es sí. Porque cada castigo injusto, cada gesto clasista, cada mentira decorada con buenas maneras, sembró en su mente una certeza, que el poder no es un don, sino una farsa que debe ser desenmascarada. Cuando terminó sus estudios, la vida lo empujaba hacia lo predecible. Pero él ya había visto demasiado. La semilla de la disidencia estaba creciendo. Y no era una cuestión de ideología. Era visceral. Era personal. Lo que nadie sabía entonces, ni sus profesores, ni sus compañeros, ni siquiera él mismo, era que ese niño inglés criado entre las grietas del imperio escribiría un día una obra que haría temblar a dictadores y demócratas por igual. Que su pluma sería más peligrosa que 1000 fusiles. Que su memoria sería nuestra advertencia. Y apenas estamos empezando. Si te está atrapando esta historia, considera suscribirte. Este viaje recién comienza y hay mucho que descubrir juntos. ¿Crees que los privilegios de cuna pueden despertar una conciencia crítica real, o siempre terminarán defendiendo el sistema que los creó? Te leo en los comentarios. A los 19 años, Eric Blair se vistió con el uniforme de quien representa al poder. Se unió a la Policía Imperial India y fue enviado a Birmania. Aparentemente, estaba cumpliendo su destino, servir al imperio que lo educó, imponer el orden, defender la civilización frente al atraso colonial. Pero la realidad que encontró fue un espejo roto y lo obligó a mirarse de frente. No eran solo las órdenes. No era solo el sol abrasador ni las marchas interminables. Era la humillación cotidiana, sistemática, que los británicos ejercían sobre la población birmana. Eric, aún joven y sin respuestas, empezó a sentir el asco del verdugo que se ve a sí mismo en la víctima. Una anécdota marcaría su conciencia para siempre. Le ordenaron participar en la ejecución de un hombre. Un condenado que no se resistía, que caminaba tranquilo hacia su final. Orwell, años después,
lo relataría con escalofriante claridad. Vio cómo aquel hombre se apartaba para no pisar un charco, segundos antes de que lo colgaran. Aquel gesto humano lo destrozó. ¿Cómo puede alguien tan vivo aceptar su muerte? ¿Y cómo puede un sistema exigir esa muerte sin temblar? Esa fue una de las grietas definitivas. El joven Blair, atrapado entre el deber y la vergüenza, empezó a escribir. No para publicar, no todavía. Escribía para no volverse loco. Para entender. Para dejar constancia de una descomposición que nadie parecía querer nombrar. Y en su cabeza, algo empezaba a cambiar. La autoridad ya no era sinónimo de justicia. El orden, lejos de ser algo noble, era una forma de violencia decorada. Su papel como agente del imperio era una traición a todo lo que sentía verdadero. Cuando renunció a la policía, lo hizo en silencio. No hubo escándalo ni cartas públicas. Pero en su interior, fue un acto de ruptura total. Había vivido por dentro el sistema que luego denunciaría sin piedad. Y lo más importante, había sido cómplice. Esa culpa no lo abandonaría jamás. Porque Orwell no escribió contra el poder desde un púlpito. Lo hizo desde el barro. Desde la contradicción. Desde la vergüenza de haber obedecido. Ese es su verdadero valor, que no vino a juzgar desde afuera, sino a confesar desde adentro. Aquel uniforme, que alguna vez creyó representar autoridad, quedó colgado para siempre. Y en su lugar, empezaba a gestarse un nuevo tipo de escritor, uno que no buscaba fama, sino verdad. Aunque doliera. Aunque lo expulsaran por ello. Muchos han escrito sobre el poder. Pocos lo han vivido por dentro antes de enfrentarlo. Orwell fue uno de ellos. Si todo esto fue apenas el despertar, imagina lo que viene cuando decida caminar entre los olvidados. Si te interesa ver cómo alguien pasa de ser parte del sistema a convertirse en su principal crítico, suscribirte es la mejor forma de no perderte lo que sigue. ¿Puede alguien que fue instrumento del poder convertirse en su enemigo legítimo, o siempre queda manchado por lo que hizo? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. ¿Qué impulsa a un hombre educado en Eton, con contactos y camino asegurado, a dormir entre ratas, mendigos y borrachos? ¿Curiosidad? ¿Locura? ¿O una necesidad desesperada de ver el mundo sin el filtro del privilegio? Tras renunciar a la policía imperial, Eric Blair tomó una decisión que desconcertaría a cualquiera: hundirse voluntariamente en la miseria. Se fue a París, y luego a Londres, no como turista ni como corresponsal, sino como indigente. Lavaplatos en sótanos infectos, hambriento durante días, durmiendo bajo puentes, compartiendo el pan duro con desconocidos, y escuchando historias que jamás aparecen en los libros. No lo hacía por juego ni por arte. Lo hacía porque quería entender. No se puede hablar de los pobres sin haber sido pobre, escribió más tarde. Y él, sin alardes, se volvió uno de ellos. Fue allí, entre ruinas humanas, donde se dio cuenta de algo brutal: el sistema no solo explota, sino que desaparece a quienes caen. La miseria no es solo económica. Es existencial. Es un agujero negro que traga identidades, aspiraciones y hasta la capacidad de imaginar algo mejor. Y nadie en el poder mira hacia abajo. Nadie quiere ver. Durante este periodo, su escritura cambió de tono. Ya no era solo observador, era parte del paisaje. Y por eso, su pluma tenía una crudeza que incomodaba. No embellecía nada. No pedía lástima. Mostraba. Y eso molestaba. Su primer libro, Sin Blanca en París y Londres, fue el fruto de esa inmersión. Publicado con el seudónimo George Orwell, nombre que adoptó para separar al escritor del hombre, reveló por primera vez su compromiso real: contar lo que nadie quiere oír, desde donde duele. Porque entendió algo que pocos comprenden: la verdad no está en los salones de té ni en las universidades. Está en las cloacas del sistema. Y hay que tener el coraje y el estómago
para bajar ahí. No fue una pose. No fue literatura comprometida desde un escritorio cómodo. Fue una forma de vida. Una renuncia voluntaria al confort en nombre de la lucidez. Porque Orwell sabía que la libertad no se entiende si uno nunca ha sentido las cadenas. Esta etapa le dio algo más que experiencias. Le dio legitimidad. Le permitió escribir desde una posición moral difícil de cuestionar. Él no hablaba por los oprimidos. Él ya había estado allí. Y lo más irónico es que, mientras más se alejaba del éxito, más se acercaba a convertirse en una voz imprescindible. Su camino era inverso al de los demás. Mientras el mundo perseguía fama y fortuna, él perseguía verdad. Aunque eso significara pasar hambre. ¿Y no es eso lo que separa a los verdaderos escritores de los decoradores del lenguaje? La siguiente parada de su vida no sería menos incendiaria. Porque si en las calles encontró la injusticia económica, en las trincheras encontraría el rostro sangriento del poder político. Si te interesa descubrir qué hace alguien como Orwell cuando lo lanzan al corazón de una guerra ideológica, suscríbete. Lo que viene te va a sacudir. ¿Crees que alguien puede comprender la pobreza sin haberla vivido? ¿O toda mirada externa está siempre contaminada por el privilegio? Déjamelo en los comentarios. Era 1936. Europa temblaba y España ardía. Una guerra civil había estallado entre los republicanos, defensores de una democracia frágil, y los nacionalistas de Franco, apoyados por Hitler y Mussolini. Orwell no fue a escribir. Fue a luchar. Con un idealismo crudo, casi romántico, tomó un tren hacia Barcelona con la idea de defender la libertad. Pero lo que encontró no fue solo una guerra. Fue el principio de su desilusión definitiva. Orwell se unió al POUM, un grupo marxista independiente. Pensaba que estaba del lado correcto de la historia. Pero muy pronto comprendió que, en la guerra, los bandos no son blanco y negro. Lo que vio en el frente de Aragón fue heroísmo, sí, pero también caos, traición y una profunda desconexión entre los ideales y la realidad. Dormía en el barro, peleaba con un fusil viejo y escribía en ratos perdidos, rodeado de jóvenes que gritaban consignas sin saber si verían el amanecer siguiente. Y luego vino la puñalada por la espalda. El POUM, el grupo con el que luchaba, fue declarado enemigo. No por los fascistas, sino por sus propios aliados, los comunistas estalinistas, apoyados por la Unión Soviética, comenzaron una purga brutal. Orwell fue acusado de traidor. Lo buscaron. Tuvo que esconderse en pisos secretos, cruzar techos, huir con su esposa como si fueran criminales. No por enfrentar a Franco, sino por haberse alineado con la izquierda equivocada. España le mostró que incluso las revoluciones pueden convertirse en dictaduras disfrazadas. Que el poder no tiene lealtad, solo intereses. Que la propaganda puede maquillar la traición como justicia. Que la mentira puede triunfar si se repite lo suficiente. Y ahí, exactamente ahí, murió su ingenuidad. Orwell salió de España herido, literal y metafóricamente. Una bala le atravesó la garganta en el frente. Perdió la voz por días. Y con ella, se rompió su fe en los absolutos ideológicos. Ya no creía en ningún ismo. No defendía etiquetas. Defendía hechos. Porque había visto cómo la izquierda podía ser tan cruel como la derecha. Como la lucha por la libertad podía ser secuestrada por quienes solo buscaban poder. Ese fue el punto de no retorno. En sus palabras, la historia se reescribía mientras aún estaba sucediendo. Las noticias que leía al volver a Inglaterra contaban una versión completamente falsa de lo que él había vivido. Ahí nació su obsesión por la verdad. Y también su odio hacia la manipulación informativa. Porque entendió que no se necesita censura si se controla el relato. Todo lo que escribiría después, desde Rebelión en la Granja hasta 1984,
tiene sus raíces aquí. En las trincheras españolas. En la persecución dentro de su propio bando. En la noche donde tuvo que huir con el corazón roto y la garganta vendada. España no fue una etapa. Fue el catalizador. El lugar donde dejó de ser idealista y se convirtió en Orwell. A veces, hay que ser traicionado por los tuyos para entender el verdadero rostro del poder. Si te está pareciendo revelador lo que descubrió Orwell en España, suscríbete. Lo que viene es aún más incómodo. ¿Crees que todos los bandos en una guerra son culpables de traición? ¿O aún es posible hablar de el lado correcto de la historia? Nos vemos en los comentarios. Cuando Eric Blair regresó de España, no solo volvía herido y decepcionado. Volvía transformado. El joven idealista que fue a luchar por la revolución ya no existía. Lo mataron las balas fascistas, sí. Pero sobre todo, lo enterró la traición de los suyos. Lo que nació de esas cenizas no fue un nuevo militante. Fue un escritor. Uno feroz, libre y absolutamente peligroso para todos los poderes. Fue el nacimiento definitivo de George Orwell. Este no fue un simple cambio de nombre. Fue una reconfiguración total de su identidad. Orwell ya no escribiría desde la búsqueda de un lugar en el mundo. Ahora escribiría desde la conciencia brutal de que el mundo estaba roto. Y que casi nadie quería verlo así. La publicación de Homenaje a Cataluña fue su primera gran ruptura. No fue un libro de guerra. Fue una denuncia. Un retrato de la traición dentro de las propias filas republicanas. No hablaba de batallas heroicas ni glorificaba la resistencia. Mostraba la corrupción, el miedo, la manipulación. Los grandes periódicos lo ignoraron. La izquierda lo acusó de servir a la derecha. La derecha ni siquiera necesitaba molestarse. Orwell estaba solo. Pero no se detuvo. Sabía que decir la verdad tendría un costo. Que ningún bando lo abrazaría. Pero también sabía que si no lo hacía, no sería libre. Y para él, la libertad no era un derecho. Era una obsesión. Vivía en condiciones precarias. Se mudaba constantemente. Su salud empezaba a quebrarse. Pero cada palabra que escribía llevaba una precisión quirúrgica. No usaba adornos. Usaba dinamita. Mientras otros narraban historias para ganar premios, él escribía para hacer que el lector se incomodara. Se sintiera culpable. Se preguntara cosas que nadie quiere responder. Orwell estaba formando su núcleo. Una ética ferozmente individual. Rechazaba las etiquetas, los dogmas, los líderes. No creía en partidos, creía en principios. Y uno de ellos era innegociable: el lenguaje importa. Porque quien controla el lenguaje, controla la realidad. Este pensamiento lo obsesionaría durante el resto de su vida. Veía cómo los políticos distorsionaban palabras hasta vaciarlas. Como guerra podía llamarse pacificación. Como represión podía pasar por defensa del orden. Orwell, con su prosa directa, con su mirada afilada, decidió combatir esa niebla con la única herramienta que tenía, la claridad. Fue en este periodo que escribió El camino a Wigan Pier, un retrato crudo de la vida de los trabajadores del norte de Inglaterra. Pero también, en su segunda parte, una crítica feroz al intelectualismo de izquierda, que hablaba en nombre del pueblo, sin haber pisado jamás una fábrica. De nuevo, Orwell incomodó a todos. Y de nuevo, no pidió disculpas. Porque Orwell no escribía para gustar. Escribía para revelar. Lo que pocos saben es que mientras escribía estos libros, trabajaba como profesor, vivía con lo justo y combatía una tuberculosis que ya comenzaba a devorarlo por dentro. Su cuerpo se debilitaba. Pero su mirada era cada vez más aguda. Era como si el dolor físico afilara aún más su capacidad de ver. Así, entre el desprecio de los partidos, la indiferencia editorial y la enfermedad, Orwell seguía escribiendo.
Solo. Contra todos. Pero absolutamente fiel a sí mismo. Había nacido George Orwell. Y el mundo tardaría años en entender el tamaño de esa amenaza. Si quieres ver cómo Orwell convierte esa lucidez en un arma contra los mecanismos de manipulación masiva, suscríbete. Lo más inquietante aún no ha llegado. ¿Es posible escribir con honestidad radical sin ser marginado por todos los bandos? ¿O la verdad siempre viene acompañada de soledad? Comenta y discutamos. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Orwell no pudo alistarse. La tuberculosis lo mantenía al margen del frente, pero no del conflicto. Decidió entonces pelear desde otra trinchera, la palabra. Y lo que encontró fue más oscuro que cualquier campo de batalla, la guerra por el control de la mente. Trabajó para la BBC. Sí, la prestigiosa emisora británica. Su labor era producir programas de propaganda dirigidos a la India, con la intención de contrarrestar la influencia nazi y mantener la lealtad de las colonias. Pero pronto sintió que estaba participando, otra vez, en una farsa. Orwell veía cómo la verdad era moldeada según la conveniencia del momento. Cómo se ocultaban derrotas. Cómo se inflaban victorias. Cómo el lenguaje era usado para fabricar realidades. Lo más perturbador no era que los gobiernos mintieran. Era que las personas querían creer esas mentiras. Necesitaban creerlas. La propaganda no era solo una estrategia. Era una adicción colectiva. Y Orwell, una vez más, se sintió atrapado en una contradicción. Estaba del lado bueno, contra el fascismo, pero veía cómo ese lado bueno también distorsionaba, también manipulaba, también vigilaba. Este periodo marcó un giro decisivo. Empezó a escribir ensayos que hoy siguen siendo de una lucidez escalofriante. En La política y el idioma inglés, denunció cómo el lenguaje era utilizado para esconder la verdad, para anestesiar el pensamiento. No se trataba de errores gramaticales. Se trataba de cómo las palabras podían volverse armas. En esos años, también escribió Rebelión en la granja. Una fábula. Un libro corto. Pero letal. Inspirado en la traición que vivió en España y horrorizado por el culto a Stalin que florecía incluso entre intelectuales británicos, Orwell decidió hacer algo impensable, desnudar el totalitarismo comunista desde una historia de animales. La revolución de los cerdos, que prometen igualdad pero terminan caminando sobre dos patas. Una sátira brutal, disfrazada de cuento infantil. Ninguna editorial quiso publicarlo. Lo consideraban inoportuno, problemático, poco conveniente. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética era aliada en ese momento. Decir que Stalin era un tirano no encajaba en la narrativa oficial. Orwell, otra vez, quedaba fuera de lugar. Incómodo. Incorregible. Pero eso no lo detuvo. Rebelión en la granja terminó publicándose en 1945. Y fue un escándalo. Una obra que dejaba en evidencia cómo toda revolución puede volverse su contrario. Cómo los lemas más nobles pueden esconder los actos más monstruosos. Orwell ya no era un escritor marginal. Era un enemigo incómodo del poder. De todos los poderes. Vivía con poco. Seguía enfermo. Pero tenía algo que pocos conservan, credibilidad. Nadie podía acusarlo de escribir desde el oportunismo. Lo había vivido todo. Había sangrado. Había perdido. Y aún así, seguía escribiendo. En cada línea, Orwell advertía sobre un futuro donde la verdad sería fabricada, la historia reescrita, y el pensamiento libre, vigilado. Y mientras muchos creían que exageraba, él sabía que no estaba inventando nada. Solo estaba proyectando lo que ya había visto. La guerra le mostró que la manipulación no era una herramienta de los regímenes extremos. Era parte del sistema. Una necesidad para mantener el orden. Y eso, para Orwell, era inaceptable. Por eso,
En su siguiente obra, ya no haría advertencias. Haría una profecía. Si te impactó cómo Orwell desenmascaró el lenguaje como arma, suscríbete. El capítulo que viene es el corazón de toda su visión. ¿La propaganda es una herramienta inevitable del poder o una forma de violencia encubierta? Déjame tu opinión en los comentarios. Orwell se retiró a una isla remota, Jura, en Escocia. Enfermo, débil, viudo, casi olvidado. El clima era brutal. El aislamiento, total. Pero allí, rodeado de niebla, mar y silencio, escribió una de las obras más peligrosas del siglo XX, 1984. Cada palabra fue escrita con fiebre. Literalmente. Orwell tosía sangre mientras tecleaba. Su tuberculosis avanzaba. Dormía poco. Comía menos. Sus pulmones colapsaban, pero su mente ardía. Sabía que no tenía tiempo. Que era ahora o nunca. Que este libro tenía que existir, incluso si le costaba la vida. Y se la costó. 1984 no fue una novela. Fue una advertencia codificada. Una disección quirúrgica de cómo el poder absoluto opera, no desde la violencia visible, sino desde la vigilancia, el control del lenguaje y la reescritura de la realidad. El gran hermano. La neolengua. El doble pensar. El ministerio del amor. Todo sonaba absurdo, hasta que empezabas a mirar tu propio mundo y encontrabas sus ecos por todas partes. Orwell no imaginó un futuro alejado. Exageró el presente. Su visión nació de todo lo que había vivido, la propaganda de guerra, la traición ideológica, el miedo a pensar diferente, la censura disfrazada de consenso, la manipulación de los medios. Cada elemento de 1984 tiene raíz real. Y eso es lo que lo hace insoportable. Porque no puedes leerlo y seguir creyendo en la neutralidad del poder. En la novela, el partido no solo controla lo que haces. Controla lo que puedes pensar. Borra el pasado. Reescribe los hechos. Te obliga a amar lo que odias. A negar lo que ves con tus propios ojos. A traicionar incluso tus recuerdos. No hay armas visibles. Hay cámaras, micrófonos, discursos vacíos y un sistema que convierte la verdad en crimen. Winston, el protagonista, no es un héroe clásico. No vence al sistema. Es vencido por él. Porque Orwell no quería consolar al lector. Quería sacudirlo. Mostrarle que si no luchamos por la verdad, la perderemos. Y cuando la verdad muere, todo lo demás le sigue. La publicación de 1984 fue un impacto. Un fenómeno. Lo leyeron políticos, disidentes, estudiantes, dictadores. Algunos lo vieron como advertencia. Otros como manual. Orwell murió pocos meses después. Solo. Con apenas 46 años. Pero antes de irse, dejó un legado que ningún régimen ha podido borrar. No buscaba fama. Ni dinero. Ni gloria. Quería que viéramos. Que entendiéramos. Que el futuro no está escrito, a menos que dejemos que lo escriban por nosotros. Hoy, cuando escuchamos que alguien reescribe la historia, cuando vemos cómo se manipula el lenguaje para anestesiar la realidad, cuando sentimos que siempre hay alguien mirando, estamos dentro de 1984. Y si no lo reconocemos, es porque Orwell tuvo más razón de la que nos gustaría admitir. Si te conmueve saber cómo alguien puso su vida entera para alertarnos sobre este presente disfrazado de futuro, suscríbete. Nos queda una última verdad que enfrentar juntos. ¿Crees que estamos viviendo en una versión suave de 1984 o aún podemos despertar a tiempo? Espero tu visión en los comentarios. George Orwell murió el 21 de enero de 1950 en un hospital de Londres. Tenía 46 años. Su cuerpo se rindió, pero su obra apenas empezaba a respirar. No hubo homenajes de Estado. Ninguna cátedra.
Ningún discurso grandilocuente. Murió como vivió, incómodo, irreverente y en los márgenes. Pero algo se había encendido. Una chispa. Una alarma. 1984 y Rebelión en la Granja comenzaron a circular como fuego entre la pólvora. Lo que antes parecía distopía, comenzó a sonar familiar. Y esa familiaridad es la prueba más aterradora de que Orwell no escribió fantasía, sino crónica anticipada. Décadas después, lo citan tanto en discursos de izquierda como de derecha. En universidades y en memes. En protestas y en reportajes. Pero algo curioso ocurre, todos usan a Orwell para señalar a los otros. Casi nadie lo usa para mirarse a sí mismo. Como si el espejo que Orwell nos dejó fuera demasiado claro y demasiado incómodo. Porque 1984 no es un libro sobre un futuro imposible. Es un espejo. Un espejo de cada momento en que aceptamos una mentira por comodidad. De cada vez que dejamos que nos digan cómo hablar, qué sentir, a quién odiar. De cada instante en que normalizamos lo absurdo porque es lo que hay. Y Orwell lo sabía. Por eso no ofreció finales felices. No ofreció soluciones. Solo dejó una advertencia. Una que resuena más con cada año que pasa. En un mundo donde la tecnología permite vigilarlo todo. Donde los algoritmos predicen lo que vamos a pensar. Donde las palabras se vacían de sentido, y la información es moldeada para tranquilizarnos o aterrorizarnos según convenga, Orwell se ha vuelto más actual que nunca. Lo más inquietante es que no hay un dictador visible. No hay un único gran hermano. Hay millones de pequeñas obediencias, de silencios estratégicos, de verdades sacrificadas por comodidad. Y ahí es donde Orwell nos mira. No con desprecio, sino con una pregunta tácita. ¿Vamos a despertar, o preferimos seguir soñando que somos libres? George Orwell no fue un santo. Ni un mártir. Fue un hombre. Frágil, enfermo, terco. Pero con una obsesión incorruptible, la verdad. Y si algo nos deja su vida, es esto. Que ver el mundo con claridad tiene un precio. Pero vivir ciegos lo tiene aún mayor. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete. Aquí seguimos hablando de quienes se atrevieron a decir lo que nadie quería oír. ¿Estamos ignorando la advertencia de Orwell porque nos resulta más fácil adaptarnos que resistir? Abramos ese debate en los comentarios.